¿Por qué elegí? Uh-huh. ¿Por qué elegí? Supongo que porque no me quedaba otra alternativa. El ciclo se va a llamar ¿Por qué elegiste? ¿Por qué elegí? ¿Por qué elegiste esto? Y bueno, a veces algo elige por nosotros, ¿no? También, a veces elegimos, a veces hay elecciones que nos llevan. Siempre hay un por qué elegiste. Un poco en eso, para contar historias de vida, ¿no? Porque todos tenemos una historia que contar. Seguro. Bueno, y hoy le invitamos a Cristina Vanegas, que a mí me parece que, bueno, es una persona hermosa, yo la quiero mucho y me parece que tiene una historia muy importante, muy valiosa, un decir hermoso, y me daba muchas ganas de hacerle esta pregunta empezando este ciclo, porque este es nuestro primer episodio. Así que, bueno, Cristina Vanegas, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Y un poco la pregunta que se me armaba era esto, o sea, vos venís de una familia de artistas y hay algo de herencia que supongo que debe haber pesado mucho en tus elecciones, pero también hay algo personal, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué elegiste? ¿Por qué elegís al teatro? ¿Por qué elegís al arte? Bueno, sí, como bien decís, mi familia, mi madre y mi padre estuvieron vinculados al mundo del espectáculo, a la televisión, al teatro. Mamá hizo algo de cine también. Uh-huh. También fue cantora de tangos. Pero bueno, yo de chica, cuando era muy chica, quería ser bailarina. Uh-huh. Y estaba por entrar en la escuela de baile del Colón. ¿Eras buena? Y mi papá me convenció de que no lo hiciera, que él tenía un programa en el viejo Canal 7, uh-huh, que iba los domingos en vivo. Digamos todavía. Que era Oscar Vanegas, Oscar Vanegas, productor, sí, de esa época, ¿no? Y tenía un programa que se llamaba Noches de Ballet, uh-huh, que iba en vivo, todavía no había videotape, y en este programa bailaban los primeros bailarines del Colón y bueno, entonces estaba preparándome para dar el examen, para entrar, y mi papá me planteó que por qué no probaba también con danza contemporánea, que la vida de las bailarinas era muy uh-huh, compleja, muy corta, uh-huh, la vida artística, digamos, uh-huh, ¿no? Y me pareció bien, pero bueno, también a los 10 años empecé a escribir. Uh-huh. Entonces, bueno, la actuación llegó un poco miméticamente, digamos, tanto por mi madre como por después mi novio, que nos pusimos de novios cuando yo tenía 13 y él 17, y nos casamos cuando yo tenía 16 y él 20, y tuvimos una hija, uh-huh, a los 2 años, cuando yo tenía 18 años, y ya había empezado a hacer algunas cosas de actuación en televisión, en programas de teatro argentino, de Gran Teatro Universal, y mi debut en el teatro fue a los 19 años con una obra para chicos que yo había escrito y que dirigía Paco Fernández de Rosa, uh-huh, que era ya en esos tiempos mi marido y el padre de nuestra hija Valentina. Y después seguí. Yo ahora pienso a los 77 años, uh-huh, que en realidad hubiera querido escribir, ser escritora. Uh-huh. ¿Y no crees que podés hacerlo? Digo, por esto de que todo el mundo siempre tiene la posibilidad de llevar a cabo algún sueño pendiente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que trabajé durante 7 años con mi padre para un programa en televisión española que se llamaba Los Chiripitifláuticos, como guionista,
escribí. ¿Sabes por qué me llama la atención? Yo iba a un colegio que había títeres y justamente se llamaban así, ¿no? Ah, mira. Por ahí lo copiaron justamente de este programa, ¿no? No copiamos nada. Chiripitifláuticos es como una palabra graciosa, claro, del mundo infantil, pero no, ni sabía que existía. Sí, yo decía que qué raro este nombre, ¿no? Pero me acuerdo de eso. Sí, y fue un programa que tuvo mucho éxito en España, por eso duró 7 años. Y bueno, fui guionista, después también hice canciones, letras de canciones con Marilina Ross. Después hice algunos guiones para televisión, para un ciclo que se llamaba Nosotros y los Miedos. Famoso ciclo. Pero digamos que empecé a trabajar como actriz y seguí trabajando como actriz y empezaron a aparecer proyectos muy interesantes para teatro. Hice, por ejemplo, durante 3 años La Vuelta a Manzana con Hugo Midón, que era el autor, el director y el protagonista de la obra. Pero bueno, después hice obras que estaban muy buenas, Boisek, de Büchner, Romeo y Julieta. Pude hacer Julieta, que era así uno de mis sueños. Empecé a estudiar teatro con Augusto Fernández, estuve 5 años estudiando con él. Y bueno, digamos que cuando sentí que tenía ya una formación, después estudié con Gandolfo, después estudié en España, hice cursos con Strasberg, John Strasberg, el hijo de Lee Strasberg, con Dominique de Facio. Bueno, en fin, con gente que venía de Estados Unidos y venía con técnicas importadas. Y bueno, después volví a Buenos Aires. En esa época yo vivía en Madrid, y ya en Buenos Aires a los pocos años empecé a trabajar con Alberto Ure, un gran director y maestro y persona. Y trabajamos 7 años juntos, hicimos obras. El Padre de Strindberg, primero hicimos Puesta en Claro de Gámbaro, de Griselda, después El Padre, después Antígona de Sófocles, después Los Invertidos de José González Castillo. También hicimos 2 películas, una miniserie, bueno, en fin, varias cosas. Y después seguí trabajando y bueno, hice algunos trabajos más relevantes que otros, como Medea de Eurípides, dirigida por Pompeyo Audibert, La señora Macbeth de Gámbaro, también dirigida por Pompeyo. Y bueno, digamos que, y después para celebrar mis 50 años de teatro, dirigí en el Teatro Nacional Cervantes el Edipo Rey de Sófocles. Y en estos trabajos, también en Molly Bloom de Joyce, y en Medea, trabajé 2 años antes, durante 2 años, en el caso de Medea con Lucila Pagliai, para hacer la adaptación. Ninguna tragedia griega se puede hacer tal como está en los libros, porque son, digamos, versiones muy académicas y no son muy trasladables al escenario. Después, bueno, Molly Bloom, hice primero un curso con Carlos Gamerro sobre el Ulises, leí el Ulises de Joyce, y el último capítulo, que es Molly Bloom, que es un texto muy particular porque no tiene signos de puntuación, es así un monólogo interior. También estuve 2 años trabajando con una traductora, con Laura Fritz, y después hicimos la traducción y la adaptación, porque no podíamos hacer el capítulo completo, era absurdo.
Y después en Edipo Rey también trabajé 2 años con Esteban Vieda, bueno, en la comparación con diferentes traducciones, sobre todo las 2 argentinas que había hasta ese momento. Después estuvo también la de Esteban, que hizo su propia traducción del Edipo, y bueno, la adaptación, ¿no? Realmente me da mucho placer actuar, mucho goce, pero extraño y tengo, bueno, una expectativa y un deseo de poder volver a escribir, ¿no? Que es algo que no pude. Y cuando uno retomar. Tiene un deseo, ¿no? Te pregunto, tenés una fuerza, porque también en esto hiciste tango. ¿Cómo surge también hacer tango? Más allá de que tu madre también hacía tango, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba en pareja con Cacho Vázquez, que era el dueño del Club del Vino. Allí había un café concert precioso en el que todos los sábados tocaba Horacio Salgán, por ejemplo, con Ubaldo de Lío, con Néstor Marconi, y había muchos espectáculos. Hicimos durante 2 años con Lidia Borda y Liliana Herrero un espectáculo que se llamaba Veladas Criollas, que era tango y folclore, y yo también hacía algunos poemas. Y después Cacho, mi compañero, en las trasnoches de los sábados, cuando cenábamos con los tangueros, y Cacho decía, tenemos que poner un micrófono abajo de la mesa, porque contaban unas historias así de los tangueros que eran fantásticas y con mucho humor. Salgán tenía muchísimo humor. Y en algún momento Ubaldo de Lío le pedía al Metre la guitarra, y entonces empezábamos a los dos nos gustaban mucho los tangos viejos, los tangos reos, los tangos de las mujeres del tango, de Rosita Quiroga, de Mercedes Simone, de Azucena Maizani, de Ada Falcón, de todas esas diosas, de Tita Merelo, ¿no? Y bueno, Cacho en algún momento dijo, bueno, yo voy a producir un disco con Ubaldo y conmigo y con un grupo musical que armó Ubaldo con su hijo también. Y lo grabamos en Estudios Ion, que fue un honor para mí. Y Cacho me decía, bueno, el problema es que la producción del disco va a ser irrecuperable, porque con la cantidad de dinero que vos gastaste en las clases de canto. Así que bueno, después hice un segundo disco con Edgardo Cardoso, que se llama La Criollez, y también le produje un disco a mi madre. Están todos en Spotify. El de mamá se llama Tarde, que es el título de un tango que canta también en el disco. Y ella, bueno, hicimos con ella mucho tiempo espectáculos de tango, sobre todo uno que se llamaba Aire Familiar, en donde, bueno, yo cantaba tangos reos y ella cantaba tangos más de los 40, de los 50, de los Espósito, de Mansi, bueno, ella era la moderna. Y bueno, hace el domingo pasado, el 27 de julio, mamá habría cumplido 100 años, así que, bueno. Brindamos por ella. Además te acompañó durante mucho tiempo, y yo me acuerdo que la veía en diferentes funciones de teatro, siempre presente, muy bien, era realmente una persona que justificaba el estar vivo, ¿no? Sí, una persona que además fue pionera de la televisión argentina. Fue actriz, locutora, cantora de tangos. Y vivió una época preciosa también, sí, ¿no? Y muy carismática, ¿no? Sí, muy carismática, realmente. Con mucho magnetismo personal, ¿no? ¿Sabés que me daba ganas de preguntarte, Cris, cuando pensaba de qué cosas me gustaba charlar con vos? Vos hablás de estos tangos reos,
y también te escuché decir que te convertiste en una actriz cómica con Molly Bloom en esta nueva versión. Sí. Pero también nombras todas estas tragedias, ¿no? Y hay algo de este teatro más popular, esto más reo, y hay algo de esto alto, ¿no? Entonces me da ganas de charlar con vos un poco en esto más político del arte, ¿no? Que en la función política y en el para quién, ¿no? Para quién está dirigido eso que haces. ¿Vos cómo lo pensás? ¿Cómo pensás a los espectadores? ¿Quién es tu espectador? O sea, ¿quién te gusta que te vea? ¿O cómo lo pensás? Bueno, es difícil elegir a los espectadores, Ajá. porque en realidad ellos te eligen a vos. Claro. ¿No? Con Molly Bloom me pasó que empecé a tener una relación con el texto dirigido por Carmen Valiero, Uh-huh. música. Empecé a tener una relación mucho más humorística en esta nueva versión que hago Uh-huh. ahora. La primera la hice hace muchos años, cuando era chica. Y era como más seria, va. Claro. Pero bueno, también había hecho mucho en televisión, Mujeres Asesinas, Uh-huh. Digamos, Vulnerables, Locas de Amor, hacía personajes bastante dramáticos, ¿no? Pero bueno, en el campo del teatro para chicos sí, hice Claro. bailaba, cantaba. Ajá. Y tenía mucho humor lo que hacíamos. Creo que es algo que recuperé ahora digo, hace por ahí un par de años, ¿no? Uh-huh. En donde pude empezar donde tengo más humor que cuando era más joven. Uh-huh. ¿No? ¿Y por qué? O sea, me gusta trabajar, digamos, he trabajado poco, no mucho, en teatros oficiales, en el San Martín y en el Uh-huh. Cervantes, pero digamos siempre, digamos, mi voluntad estuvo más en lo que sería todo el espectro del teatro independiente, ¿no es cierto? Y tenemos el Excéntrico de la 18, que el año que viene va a cumplir 40 años, y es un teatro y es un espacio donde hay talleres para todas las edades y los niveles de experiencia de la gente. Y ahí surge la docencia. ¿Cómo surge la docencia en vos? No, empecé mucho antes del Excéntrico a ser docente. Empecé formándome en la Escuela del Sol, Uh-huh. con una persona, con María Martín, que había creado un método de trabajo evolutivo con relación a cómo actúa un niño de 6, 7 años y cómo actúa un niño de 9 y cómo Uh-huh. actúa un niño de 12, ¿no? Y ahí tuve mi primera formación, empecé trabajando con niños, después sumé adolescentes, después sumé adultos, Uh-huh. y después dejé a los niños, después dejé a los adolescentes y ahora trabajo solo con adultos con mucha experiencia. Claro. Y el momento con Ure, ¿no? Yo con una vez fui a ver una masterclass que dabas, no me acuerdo, me parece, en esa época, y vos hablaste mucho de qué manera Ure había influido en tu vida, en más o menos cómo venías encarando vos desde el punto de vista del actor, ¿no? Con las herramientas, lo que Ure ofrecía. Sí, bueno, Ure fue toda una revolución en mi vida, en mi relación con la actuación, porque todo lo que había aprendido de alguna manera se resignificaba con la técnica de improvisación que inventó Ure, con los ejercicios de análisis de texto que inventó Ure, y con su relación con la actuación, su relación con el campo de ensayo. Uh-huh. Ensayamos 1 año y medio, por ejemplo, El Padre, otro año y medio, Antígona. Pero bueno, digamos, fue una revolución en mi vida, y fue como
como una relación, digamos, mucho más contemporánea con las técnicas de actuación que vienen desde finales del siglo XIX, siglo XX, digamos, pero que, digamos, son anteriores a, digamos, al descubrimiento del inconsciente, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces eso, de alguna manera, digamos, la técnica de improvisación que inventó Ure trabaja sobre la libre asociación, sobre trabajar al lado de la persona que está actuando y hablarle al oído y moverlo y estar asociando con él, ¿no? O con ella. Entonces, bueno, eso crea unas derivas asociativas muy interesantes. Volviendo al tema de los públicos, estamos haciendo un trabajo dirigido por Graciela Camino, que se llama La Bala de Plata, que es la correspondencia entre Perón y John William Cook. Somos dos mujeres y yo hago Perón. Queridos amigos. Y con ese trabajo, que es una instalación con gente así alrededor a 360 grados, hicimos funciones en Avellaneda, en Lanús, en centros culturales, algunos muy humildes, en La Plata, en el Excéntrico también hicimos unas cuantas funciones, y vamos a seguir haciendo, digamos, y bueno, y son públicos muy diferentes que a lo mejor nunca me vieron en teatro, pero sí me vieron en qué sé yo, Mujeres Asesinas, claro, o en la tele, digamos, ¿no? Y hay algo ahí por ejemplo, ahora estuve haciendo un mes en Molly Bloom en el Centro Cultural Borges, y las entradas eran gratuitas, entonces también eso abría a otros públicos, y fue muy interesante la experiencia también, porque es público de teatro, pero digamos, por ahí no exactamente del teatro independiente, claro, no exactamente, digamos, de un teatro más culto, ¿no? A veces es muy endogámico el teatro independiente también. Exactamente. Somos siempre los mismos que damos vueltas. Exactamente, que le vamos dando vueltas. Pero, lo que pasa es que, bueno, es un movimiento en la ciudad de Buenos Aires y en el país, gracias al Instituto Nacional del Teatro y al federalismo que proyectaba el instituto, ahora está prácticamente desmantelado. Hay teatros en todo el país. Yo he ido a hacer teatro a lugares, a pueblitos en la provincia de Corrientes que no sabía ni que existían, y había un centro cultural con su salita, con su... Eso fue gracias al Instituto Nacional del Teatro, y también los festivales provinciales y los festivales nacionales y giras, digamos, muy interesante, ¿no? Pero bueno, perdóname, sí, que te interrumpa justamente que hablas de esto, que ha aparecido un nuevo público de teatro que se ha renovado, o que, como algunos dicen, aquellos que les gusta mucho el teatro, que ya van envejeciendo también, hacen que los espectadores tengan mayores edades que las que han tenido en otros tiempos. Mira, hay surtido, digamos, porque, digamos, la gente joven que estudia en la UNA, por ejemplo, o en la EMAD, o en los talleres y escuelas particulares, digamos, de los teatros, Andamio 90, bueno, Bartiz, en el ex Esportivo, Pompeyo, en el Cuervo, Norman Brisky en Calibán, y miles, o sea, hay cientos de teatros independientes en Buenos Aires. Creo que es la ciudad del mundo que tiene más teatros, eso es un gran honor, un valor. Y un gran valor. Entonces hay mezclado, por ahí, por mi edad avanzada, hay gente mayor que teatrera, digamos, público de teatro, que me vio haciendo, digamos, qué sé yo, obras desde hace años. Pero también hay gente joven que viene a los teatros y que también, digamos, está interesada en por ejemplo, en las técnicas de Ure, digamos,
en una visión, digamos, más contemporánea de las técnicas de actuación, ¿no? Claro. O sea, vos tuviste toda una línea bien clásica, como bien de Stanislavski. Sí, y también de la escuela americana, ¿no? De Eso Strasberg. la escuela americana, ¿cómo la vivís? Y la memoria sensorial, la memoria emotiva, digamos, esto era así como una técnica. Era divertido, pero bueno, yo me doy cuenta de que es mucho más interesante trabajar con la asociación, con la impronta que implica, digamos, poder en el campo de ensayo abrir espacios de nuestros imaginarios que están por afuera de trabajar con la tacita, sin la tacita, con la tacita, entrenar la tacita, todas las técnicas, digamos, los ejercicios de la memoria sensorial, claro. Por ejemplo. Y creo que no los necesito, creo que estoy conectada emocionalmente y sensorialmente cuando actúo, pero que estoy, digamos, que construyo la actuación desde otros lugares, ¿no? Hay un valor en el estar ahí en el escenario, ¿no? Como... En el estar presente. Yo creo que la actuación es una ofrenda, ¿no? Y eso creo que es fundamental, ¿no? Digamos, y eso creo que es fundamentalmente una ofrenda, y creo que hay que tener coraje, valor y estar presente y bancársela, digamos, claro. Lo que significa, digamos, el pánico escénico, por ejemplo, ¿no? que es tenerle miedo a todos esos que están ahí en la oscuridad mirándote, ¿no? Creo que estoy en un estadio ahora mejor en cuanto a tenerles miedo. Ahora los desafío. Claro. Así que sí, soy más más peleadora. Tenían una apuesta monumental que armaron en el San Martín, en el Jardín de los Cerezos, que era una escenografía terrible, era así. Sí, era como una torta de bodas. Inmenso, era. ¿Cómo viviste esa experiencia? Y bueno, primero, bueno, fue hermoso que me convocara Elena Tritek, la directora. Fue hermoso hacer un Chekhov, porque fue el único Chekhov que hice el único. En muchos años de teatro. Pero bueno, Eugenio Zanetti, que es así un gran creador, hizo una escenografía mega, ¿no? O sea, era como cinematográfica. Sí, con mesh que bajaban y paredes, digamos, escenográficas que medían, qué sé yo, 10 metros. Placares gigantes, placares no roperos, armarios gigantescos. ¿Sabes? Sí. Había uno que era una referencia, que estaba vos con Alarcón ahí atrás, y era inmenso detrás. Sí, yo... y sin embargo lo bajaron, porque el primer día que lo trajeron con un carrito. Estábamos ensayando en el escenario de la Martín Coronado, y habían hecho el armario a escala de las paredes de 10 metros. Entonces medía como, no sé, como 7 metros de altura. Era para guardar los vestidos de una giganta. Yo me paré al lado y dije, me parece que no voy a poder actuar con este armario, ¿no? Porque, bueno, en fin, fueron elecciones que no me pertenecían. Yo era Liuba, la protagonista del Jardín de los Cerezos, pero es una obra en la que, bueno, están por vender esa casa con ese jardín, con esos cerezos, porque se viene abajo y ya no la pueden sostener. Y esto era como un palacete de San Petersburgo, de gente muy paqueta, lo que armó Eugenio, ¿no? Que le gustaba mucho así el lujo. Claro. Pero bueno, digo que para mi gusto, para mi pensamiento y para mis ideas estéticas, bueno, no era exactamente lo que yo hubiera elegido para hacer el Jardín de los Cerezos, por supuesto. Pero bueno, allí estaba.
Fuiste bien. Estaba mi mamá también, Sí, actuaba mamá. estaba tu mamá, es cierto. Sonata otoñal, que ya Sí. era otro timbre, ¿no? Otro tipo de obra. Hiciste una madre muy especial, muy... ¿Cómo viste esa experiencia, no? Porque era muy atractivo lo que lograbas con tu hija, ¿no? Con María Con esa Oneto. familia, sí, con María Oneto. Y Luis Embroski. Que yo Y recuerdo la Natacha escena Córdoba. esa entre madre e hija, el momento que empiezan a, bueno, como quien diría, Bueno, está basada en una película de Bergman, ¿no? Y esa madre en la película la hacía Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. No, ni más ni menos. Y bueno, tomé unas clases de piano con Violeta de Gainza para trucar, porque obviamente no iba a tocar el piano, pero en un momento de la obra tocaba el piano el personaje de la madre y también la hija. Me compré un teclado con las teclas con la presión que tiene un piano real, ¿no? Real, un piano de Claro. madera. Sí, sí, sí. Después se lo regalé a mi nieto. Y bueno, la verdad que esa fue una experiencia muy buena. Estuvimos un año en el Teatro El Picadero y después hicimos una gira por España. Y bueno, trabajar con María y con Luis, con Natacha, fue muy hermoso, muy hermoso. Fue muy conmovedora la partida de María, muy, muy triste. Una actriz fantástica. Un crítico decía que era la mejor actriz del planeta. Así que bueno, y sí, yo creo que esa obra estaba dirigida por Daniel Veronese, y yo creo que bueno, que son materiales para realmente jugar fuerte, ¿no? Digamos, que implican mucha intensidad, mucha emocionalidad, mucha energía, ¿no? Y eso, bueno, tiene su costo también, ¿no? Claro. Cansa. Claro. Y en estos más de 50 años, ¿no? de teatro, Sí. tuviste distintos roles. Sí, también dirigí, Claro. también, digamos, actué y dirigí, ¿no? Mucho menos dirigí que actué, ¿no? Ajá. Pero sí, también dirigí. Y Ahora no cuando quiero dirigir dirigís, más. justamente yendo al título del programa, ¿cómo lo elegís? ¿Por qué lo elegís? ¿Por qué elegí dirigir? ¿O Decís? por qué elegís una Los obra? materiales. El material, que es una búsqueda, aparece de pronto, ¿cómo surge? Y son sueños, deseos de materiales que leíste alguna vez y que te enamoraron, ¿no? Como dirigí algunas obras, en El Excéntrico dirigí dos obras irlandesas que eran deliciosas, de John Synge. Codirigí con Graciela Camino una obra de Veronese, las formas de hablar de las madres, de los mineros, mientras esperan a sus hijos en la superficie, era el título de la obra. Después dirigí Solo un aspecto de Gámbaro. Después dirigí la única obra de teatro que escribió Ure, que se llama La familia argentina, con Machín y con Claudia Cantero y Carla Crespo. Hicimos un trabajo, estuvimos como un año ahí en la cooperación. Y ¿qué más dirigí? Y bueno, el Edipo, que quería celebrar mis 50 años de teatro con Claro. es la tragedia griega, el modelo, digamos, de la tragedia perfecta, digamos, ¿no? Y eso fue hermoso también, ¿no? Y en estas elecciones elegiste convertir de tu casa a un teatro, ¿no? También. También, en estas elecciones. ¿Cómo fue? Y lo que pasa es que yo necesitaba vivir y tener mi estudio de teatro en un mismo espacio, porque
era muy caro pagar las expensas del departamento en el que vivía y además alquilar un estudio para dar mis clases. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer teatro en el Excéntrico, ya vivir ahí, digamos, no solo dar clases, sino hacer funciones, porque además yo actuaba en El Padre, éramos todas mujeres, era una versión muy, muy inquietante, fantástica, una apuesta de Ure extraordinaria. Y bueno, viví como 10 años en el Excéntrico, hasta que Cacho Vázquez me invitó a mudarme con él. Vivía a 3 cuadras del Excéntrico, a la vuelta del Club del Vino. Teníamos un pasadizo en el jardín secreto que conectaba, porque estaba el Club del Vino sobre Cabrera y nuestra casa sobre Malavia. Entonces teníamos un pasadizo secreto. ¡Qué lindo! Sí, pero bueno, digamos que hasta que me fui a vivir a mi casa de Cacho, como la llamaba yo, bueno, fue largo el aguante, digamos, porque cada vez era como más invasora mi vida privada, digamos, la actividad teatral, sobre todo las obras, más que las clases. Claro, ¿no? Las pero clases simbólicamente tenían como su límite ahí, ¿no? Simbólicamente es preciosa la imagen de cómo el teatro te fue tomando la vida, ¿no? Sí. Los cuartos, las habitaciones. Sí, no, ahora digamos lo que era mi living, ahora va a haber una obra en mi living, se dan clases en el living, y en los 2 dormitorios, que uno era mi dormitorio y otro era el de Valentina, mi hija, son 2 camarines y bueno, en fin, toda la casa se pasó a ser el Excéntrico de la 18. ¿Y de la televisión tenés recuerdos gratos, tenés recuerdos potentes, positivos, que es un mundo que tiene sus bemoles y sus características especiales, ¿no? En cuanto a lo que el actor tiene que enfrentar y tal vez no de la manera que él quisiera? Mira, tuve experiencias muy buenas, sobre todo con algunos directores como Daniel Barone, gracias. Hicimos Vulnerables, Locas de Amor, Tratátame Bien, Mujeres Asesinas. Gané 3 Martín Fierro seguidos, 3 años seguidos. 2 por Mujeres Asesinas, que era por actriz protagónica, y 1 por la psicóloga que atendía a la pareja de Cecilia Roth y Julio Chávez en Trátame Bien, como actriz de reparto, digamos. Y con Barone nos entendíamos muy bien. Él aceptaba propuestas que le llevábamos, o por lo menos yo le llevaba propuestas para ciertas escenas, ciertas situaciones, y las tomaba, y era muy, muy interesante eso, ¿no? Esa relación, esa comunicación. Digamos, por ejemplo, en un capítulo de Mujeres Asesinas, que era la pastora Milagros, yo le propuse a Barone que la iba a hacer con 3 voces diferentes. Y nos tentábamos, porque ese capítulo no era una víctima, era una familia. Esta falsa pastora mataba con sus hijas, sus maridos, su nieto, que era Nahuel Pérez Vizcayar, que ahora es un actor europeo así muy amado. Andrea Pietra, que hacía mi hija también, bueno. Y nos tentábamos porque para la falsa iglesia hacía una voz como de una voz muy aguda, como de trance. Después para la relación con lo social, cuando íbamos a buscar la siguiente víctima, por ejemplo, tenía una voz más grave.
y en la casa, en la familia, donde era el jefe, digamos, ahí iba a mis graves, soy contralto, pero bueno, tengo buenos graves también. Pero bueno, sobre todo con la voz aguda, no, teníamos que parar, tenían que cortar porque nos tentábamos mucho con mis compañeros. Era muy, muy, muy gracioso. Y en el trabajo, digo, en los tiempos del teatro independiente, este 1 año y medio, 2 años que se dieron el lujo de jugar con URE, es muy distinto a los tiempos de la tele. ¿Eso cómo lo vivís? Sí, son distintos. En realidad, con URE también hicimos televisión. Uh-huh. Hicimos se llamaba Situación Límite, una miniserie, y después hicimos un teleteatro que URE dirigía a los actores, y bueno, un día dijo, no, hoy no voy, y al día siguiente dijo, no, hoy no voy, cuando nos fuimos a buscar. No fue más. De rebelde. Sí, no quiso ir más. Insurrecto. Sí. Pero bueno, digamos que yo creo que ya estoy muy habitada por tantos años de experiencia y muy muy empoderada, digamos. Uh-huh. También, ¿no? Digamos, acabo de hacer una miniserie sobre Gilla Murano, hice de la Gilla vieja, del geriátrico, con una peluquita terrible, tremenda, preciosa, desopilante, y bueno, seguramente seguiré actuando, no creo que vuelva a cantar. No. Desde la muerte de mi madre me quedé así muy triste con el canto, porque además sus últimos años cantamos juntas. Uh-huh. O sea, yo le hacía de partener. Tampoco quiero volver a dirigir. Ah, tampoco. No. Bueno, tal vez sí, que me queda la actuación, ¿no? y en algún momento la escritura. Eso, el tiempo de la escritura, digo. Ponele. Sea el momento, ¿no? Ojalá. Y en cuanto a elecciones, ¿qué elegirías ahora, no? En una obra, ¿qué te subyuga, qué proyecto, qué te genera? O simplemente, en este caso, ser maestra de actores, ¿no? No, calculo que voy a seguir actuando, que voy a seguir haciendo. De hecho, ahora en octubre vuelvo a Art House con el proyecto Quevedo, que lo hago sobre una mesa de 2,60 metros de cristal, que era de mi madre, y con una chelista, y hago sonetos y poemas satíricos de Quevedo. Eso también es otra experiencia. Uh-huh. Más performática. Digamos que me divierto mucho actuando, así que eso es bueno. Seguramente lo voy a seguir eligiendo, sí. Y el trabajo con la palabra, ¿no? Sí, la docencia me gusta mucho, me divierto mucho en las clases. Creo que soy generosa y que trabajo con mucha horizontalidad, digamos. Uh-huh. con los alumnos, ¿no? Con les alumnes. Mirando hacia los actores, ¿le notas alguna diferencia a los actores que hay hoy en día o aquellos que vos compartiste momentos en otros tiempos, ¿no? ¿Alguna en cuanto a tomar los personajes, a cómo los llevan a escena? Sí, creo que hay, digamos, a través de todo el siglo XX hubo, digamos, muchas revoluciones dentro de lo que es el teatro, ¿no? El happening, uh-huh. Las performances, las nuevas dramaturgias, digamos que se van corriendo, digamos, de lo que sería el realismo, el naturalismo, que fueron como los pilares, digamos, de la construcción del teatro y de la actuación, ¿no? Ahora, digamos, hacemos más rarezas, estamos más corridos, digamos, uh-huh. ¿no? de esas estéticas, ¿no? Qué lindo.
Bueno, Cris, es hermoso escucharte y compartir este encuentro. Te agradezco. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, si querés cerrar con esto, bueno, para vos hoy, ¿por qué elegiste? ¿Por qué elegí? Uh-huh. ¿Por qué elegí? Supongo que porque no me quedaba otra alternativa. Hermoso. Gracias, Cris. Bueno, gracias. Y nosotros elegimos justamente que estuviera ello porque creo que tiene todas las condiciones para llevarnos en un viaje a través del tiempo y en un momento muy importante de esta Argentina que tiene sus matices, sus contrasentidos, pero que tiene gente creativa, gente que ama lo que hace y gente que sigue eligiendo apostar. ¿Apostar a qué? A un nuevo sueño, a un nuevo proyecto. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima. Lindo.